Buenos dias, mis alumnos del séptimo año. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cuarentena? Vamos a hacer la modalidad online de las clases EAD y vamos a hacer una vez a la semana nuestra clase de español. Bueno, vamos a hacer hoy una revisión del capítulo 1, del capítulo 2 que ya vimos en clase, ¿vale? Entonces, siempre con tu apostila, con tu cuaderno, con tu lápiz y con tu boli. El capítulo 1 decía, a cada uno su verdad. Era la historia de los dos hermanos, Miguel y Eduardo, ¿verdad? Muy bien. Después teníamos un cajón de palabras sobre la vivienda en la página 3. Entonces teníamos un cajón de palabras que teníamos que marcar la letra A para la puerta, B el salón, C el comedor, D la cocina, y todo esto ampliamos nuestro vocabulario. Por ejemplo, comedor, que es distinto. Acordáis que comedor sería como si fuera en una casa lo que antiguamente se decía a copa. Cozinha, copa, ¿no? Esto es un comedor. En la escuela, el comedor es donde comen los niños. Muy bien, la habitación, que es distinto, que es cuarto, el pasillo, que es corredor. Entonces, tenemos ahí en la página 3 una recapitulación del vocabulario en el cajón de palabras, ¿vale? Después, nosotros teníamos en la página 5 un enfoque gramatical del presente de indicativo de los verbos irregulares. Vale, entonces presente del indicativo, el verbo irregular, el primero verbo que aparece es el verbo pensar. ¿Qué pasa ahí? Tenemos un recuadro de color lila. Y vamos a ver que en la primera, segunda y tercera persona del singular, ¿quién son estas personas? Yo, tú, él, ella, usted. Entonces va a entrar un IE, lo que llamamos en español de una diptongación. Entonces el verbo es pensar, pero voy a decir, yo pienso, tú piensas, él piensa. Estas tres personas del singular sufren una diptongación. Nosotros y vosotros, normal, no entra la I. Entonces nosotros pensamos, vosotros pensáis. Cuando vuelvo a tercera persona del plural, ellos, ellas, ustedes, piensan. ¿Vale? Entonces, hay una lista de verbos. Apretar, atravesar, calentar, comenzar, cerrar, que está luego abajo. Con todos estos verbos, esta I tiene que aparecer en yo, tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes, que es plural. Lo mismo con los verbos terminados en er, que son menos verbos en er. Entender, atender, defender. Entonces la I vuelve a aparecer. ¿Dónde aparece la I, séptimo año? Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él, ella, usted, tercera persona. Yo entiendo, tú entiendes. Él, ella, usted entiende. Cada vez que hablamos de nosotros y vosotros, desaparece la I.
Nosotros entendemos, vosotros entendéis, vuélvela aí. Ellos, ellas, ustedes entendem. Com os verbos terminados em ir, preferir, arrepentir, conferir, digerir, divertir. Yo prefiero, lo mismo, tú prefieres, él prefiere. Nosotros, sin la I, preferimos. Vosotros preferís, ellos, ellas, ustedes prefieren. Muy bien, yo quiero que aprovechéis para ampliar sempre o vocabulário. Vosotros os acordáis que eu digo vocabulário del dia. Então, agora em este tempo de quarentena, quero que me hagáis uma lista de vocabulário de todos os verbos que não sabem o que significa. Buscar em um dicionário de Google Translator e já tenéis aí para apresentar-me uma lista de vocabulário. ¿Vale? Luego, en la página 6, vamos a tener ahora los verbos que van a aparecer un U antes del verbo. Por ejemplo, el verbo contar. Entonces, trabajamos con verbos que apareceram la I. Ahora vamos trabalhar com verbos que vai aparecer la U. O que vai passar, sétimo ano? Esta U vai aparecer solamente em las tres personas. Y lo bueno de nuestra apostila que lo viene justo en el color rojo. Entonces, yo cuento, tú cuentas, él, ella, usted cuenta. Nosotros y vosotros contamos, contáis. Ellos, ellas, ustedes cuentan. Porque nosotros y vosotros, normal. Y observar, la mayoría de los verbos son terminados en ar. Luego tenemos los verbos en er. Poder, conmover, disolver, envolver. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden, ¿vale? Y los verbos terminados en ir, que es solamente dormir y morir. Yo duermo, tú duermes, él, ella, usted duerme. Nosotros dormimos, vosotros dormís. Ellos, ellas, ustedes duermen. Y así terminamos nuestra página 6 de la revisión. Mucho gusto de estar aquí con vosotros, aunque en la EAD. Y quédate en casa. Esta es la expresión del día. ¿Qué significa quédate en casa? Un besito y muchas gracias. Adiós.